Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Ariel Cripa. Soy trader en el mercado de Forex. Soy de Argentina y bueno, hace un par de años ya que estoy en Forex. Estoy hace más o menos unos 3 años y tengo un año y medio que operé opciones sobre acciones en la Bolsa de Nueva York. Esos fueron mis inicios. Después de eso me pasé directamente a Forex, me pareció mucho más, era solamente el precio. En cambio, bueno, opciones sobre acciones, hay algunos otros factores que influyen también en el trade. Es un poquito para presentarme. Algunas personas me conocen, he hecho ya algún otro Zoom en el canal. En el día de hoy, lo que les quiero mostrar es la forma que encontré, la forma más simple, por lo menos para mí, que no quiere decir que sea simple para otro, la forma más simple tanto para hacer una operación de varios días, tipo swing, un micro swing, como para entrar un determinado día sin mucho análisis y tomar una porción del movimiento del día y salir. Es decir, hacer un intradía. No no es un scalping, porque el scalping es más de 4, 5, 10 pips, 15 pips y salir. Esto es un poquito, no me bajo de time frame tanto, lo opero en 15 minutos, por ahí a lo mejor alguna entrada para hacerla más precisa en 5, pero generalmente en 15, un intradía. Y cualquiera de los pares mayores en un intradía nos da 30, 40, 50 pips. Eh, entonces, bueno, la idea es mostrarle también un poquito cómo poder hacer un intradía, y aquella persona que quiere dejar, dependiendo de dónde entre en el movimiento, puede llegar a tomar un movimiento de un par de días y hacer un micro swing de un par de días. Entonces, esa es la idea. Siempre trabajé yo con estructura. Creo que hoy le comentaba a uno de los integrantes ahí del grupo, era que si hay un santo grial, o si podemos decir que hay un santo grial en el trading, para mí es la estructura, porque la estructura es la única que me va a decir a mí cuándo el precio se va a dar la vuelta, o cuándo el precio va a girar, o cuándo el precio está listo para ir hacia el otro lado. Entonces, para mí, en este caso, otras personas tendrán otros santos griales, el mío es la estructura. Y bueno, ya van a ver, creo que hoy también estuvimos comentando algo ahí en el chat de análisis de indicadores, que bueno, vimos ahí creo que fue libra dólar. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Tenía preparada una presentación, pero es algo pesada, y internet hoy por acá no está siendo muy bueno, así que lo voy a explicar directamente. No es, la explicación no es muy larga, no es muy compleja, así que creo que por ahí con la presentación y creo que lo iba a complicar un poquito, así que lo vamos a aplicar directamente sobre un gráfico que creo que me van a entender todos mucho mejor. Bueno, a los últimos que entraron, buenas noches a todos. El Zoom se está grabando y bueno, una vez que esté terminado el Zoom, lo vamos a subir al grupo. Tengo Zoom gratuito, así que 40 minutos, se corta, vuelvo a pasar el link al grupo de Telegram. La idea es que no sea más de una hora, así que vamos a empezar con la explicación. Voy a explicar las partes, o cómo hacemos el análisis y la entrada, y después en la última parte, si tienen preguntas, si tienen dudas, las vamos respondiendo. Como dije al principio, la parte fundamental de esto es entender la estructura, es decir, entender que todo movimiento está compuesto por impulsos y retrocesos, cuáles los impulsos son más grandes que los retrocesos. Todo esto por ahí parece medio obvio, pero creo que no lo recordamos en el momento que estamos operando. Entonces, por eso siempre lo voy a remarcar, y voy a decir siempre que la estructura es lo primero
que yo veo o es, o es el motivo de entrada y salida. Después podemos ver imbalances, podemos ver order block, podemos ver, hay gente que usa medias, hay gente que usa líneas de tendencia, hay gente que puede llegar a usar patrones de velas. Todo lo que le agreguen después, que les sirva, lo pueden agregar. Yo, al contrario, yo le saco. Entonces, para mí lo principal es la estructura, es lo que a mí me va a decir cuando el precio está listo para darse la vuelta. Entonces no uso otra cosa más que la acción del precio. Puedo sí usar order block, los tengo en cuenta obviamente las tendencias y la estructura en diario, que es el time frame donde vamos a empezar a analizar, pero veo imbalances, lo trazo como una zona, veo un order block, lo tengo en cuenta. En esa zona, en ese order block o en ese imbalance, a mí la estructura me tiene que cambiar. Si no, la zona no me dice nada. ¿Sí? No me dice, o me dice que hay un order block y me dice que hay un imbalance, pero nada más. En cambio, si en esa zona a mí la estructura me cambia, entonces ahí está mi entrada. ¿Sí? Entonces, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. Los impulsos son más largos que los retrocesos. Luego de un impulso, siempre hay un retroceso. Puede ser ese retroceso una vela, puede ser 2 velas, pueden ser 3 velas. Hablando siempre en cualquier time frame, ¿no? Después ya lo vamos a ver aplicado a diario y después cuando veamos en intradía. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Se forma una tendencia. Estos impulsos y retrocesos forman la tendencia. Los impulsos van a ser mucho más largos porque estamos a favor de tendencia. Los retrocesos van a ser más cortos porque estamos en contra de tendencia. Porque si el retroceso sería igual de largo que un impulso, el precio estaría así. Y no iría a ningún lugar. Entonces, necesita que el retroceso sea más corto que el impulso. Entonces, de esa forma nosotros obtenemos tendencias y de esa forma el precio se mueve de un punto A un punto B. No se mueve en línea recta, siempre se mueve con impulsos y retrocesos. Que haya impulsos y que haya retrocesos, o mejor dicho, que haya retrocesos en una tendencia es saludable. ¿Por qué? Porque a mí me indican que esos, por más que si yo estoy en una venta, en este caso que es una tendencia bajista, y veo que hay un retroceso, me va a agarrar miedo, me va a sacar el profit que tenía, se me va a dar vuelta, pienso que se me va a dar vuelta, pero necesito ese retroceso para que la tendencia continúe, porque ese es el combustible que necesita la tendencia, o que necesita el movimiento para ir de un punto A a un punto B. Sin retrocesos, no hay impulsos. Entonces necesitamos que haya retrocesos. Y esos retrocesos, cuando nosotros tenemos tendencias, vamos a ver las tendencias, las vamos a ver en diario, es decir, el análisis o el pequeño análisis que podemos llegar a hacer va a ser en diario, y acá nosotros vamos a tener, en los impulsos vamos a tener impulsos de varios días, retrocesos de menos días, impulsos de más días, perdón los dibujos, ¿sí? Eso váyanlo teniendo en cuenta, porque esa es la forma que vamos a estar analizando. Es decir, nosotros vamos a ver en diario qué tendencia tenemos primero, y si estamos en un impulso o en un retroceso. O qué día estamos nosotros por entrar, o qué día estamos nosotros por operar, y ese día vamos a ver si estamos dentro de un impulso o dentro de un retroceso. Dependiendo de dónde estemos, si es un impulso o retroceso, vamos a operar a la baja o vamos a operar a la alza. ¿Sí? Ahí vamos a decidir nosotros la dirección. Ya vamos a ver ejemplos, vamos a ir explicando. Cualquier duda que tengan, si quieren, pueden abrir el micro y hacer la pregunta. Por ahí para que sea más didáctico y más fácil por ahí esperar, tomen nota si quieren de la duda y después la vemos al final. Entonces, cualquier par, elegí este porque tiene
por ahí movimientos un poquito más largos. Es Libra Yen en diario. Nosotros vamos a ver, si quieren analizamos el día de hoy, pero podemos tomarlo, por ejemplo, vamos a tomarlo ahí. Entonces nosotros tenemos que luego de un movimiento al alza, de unos días, de un par de días, este movimiento, ¿sí? Vemos primero que tenemos tendencia bajista, ¿sí? Pero más allá de la tendencia diaria, a mí no me interesa tampoco ver qué pasó, porque esto es diario, qué pasó el mes pasado, qué pasó hace 4 meses. No me interesa tanto eso. Yo lo que busco es identificar el último movimiento. Acá yo tengo un movimiento al alza, ¿sí? Porque tengo velas alcistas, un impulso, esto es una pausa, otro impulso, y acá una vela que es la vela de hoy, supongamos que esto es una vela de hoy, que es una vela bajista. Entonces, yo que tengo ahí, yo tengo una vela bajista que cuando me baje de time frame, yo voy a ver que la vela me rompió los bajos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta parte, desde acá hasta acá, es algo así, es un movimiento alcista, puede llegar a ser algo así, sube un poquito y cae. Entonces, me rompe los mínimos, me rompe esa estructura alcista que yo tenía. Entonces, a mí lo que me puede llegar a indicar esa vela bajista es que el precio puede ir hacia abajo. Entonces, yo no quiero entrar en ese momento, ¿por qué? Porque todavía no estoy seguro si el precio va a caer, por ahí a lo mejor me hace otra vela y sigue, porque yo acá tuve un movimiento al alza, no estoy seguro, recién supuestamente el precio se giró, no estoy seguro de entrar ahí, ningún problema, dejo el par, lo agarro al otro día eh, me hace una vela bajista, entonces yo ahí tengo una bajista y dos bajistas. Dos velas bajistas, a mí, si vemos un poquito hacia atrás, fíjense que una vela bajista, dos velas bajistas, la tercera generalmente bajista, una alcista, dos alcistas, la tercera es alcista, una bajista, dos bajistas, la tercera puedo haber tomado un movimiento a la baja. Acá, por ejemplo, tengo una alcista, otra alcista, puedo buscar un movimiento al alza, pero el precio a lo mejor se me queda en rango y me rompe la estructura a la baja, tal vez pueda llegar a tener algún tipo de stop ahí. Si alcancé a entrar, a lo mejor me bajo de temporalidad M15 y no alcancé a entrar, entonces directamente hasta a lo mejor no hubiese entrado. Una vela a la baja, otra vela a la baja, 3, 4 velas a la baja, una, ahí tengo una vela a la baja, me queda un rango, tal vez ni me dé a lo mejor entrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a ver el día anterior del día en el que yo voy a operar, o en los días anteriores, si por ahí a lo mejor el día anterior a mí no me dice nada, qué es lo que está pasando. Yo tengo que entender, yo creo que la mayoría puede ver una tendencia, ¿sí? Repito, esto es estructura, siempre es la estructura, por eso el que por ahí esté un poco flojo en estructura, les digo que se pongan las pilas con la estructura, porque es lo único que le va a dar, no va a necesitar otra cosa para saber cuando el precio está hacia arriba o hacia abajo, cuando el precio continúa con su tendencia o se da la vuelta. Entonces, siguiendo con ese análisis de diario, y para no hacerlo tan largo, yo veo que un día está a la baja, este era mi último bajo, recuerden siempre, y bueno, y eso lo podemos ver ahora si quieren, cuando un precio cambia de estructura, o cuando cambia de estructura, que eso también podemos hacerlo, puedo hacer un PDF y se los paso después al canal también, para que lo tengan. El precio va haciendo una tendencia alcista, va haciendo altos más altos y bajos más altos. El precio no cambia de estructura hasta que no es
roto ese bajo. Entonces, que se rompe ese bajo, es decir, que rompe ese bajo es que una vela cierre por debajo de ese punto. En ese momento la estructura aún no está rota, o mejor dicho, está rota pero no confirmada. ¿Por qué? Porque eso puede ser una sacada de liquidez y el precio después hace esto y sigue con su tendencia, con su tendencia alcista. Lo que vino acá abajo a hacer es a buscar liquidez para gasolina, combustible, para seguir subiendo. Entonces, que rompa este punto no nos asegura que el precio se vaya a dar la vuelta. Ahora, si rompe ese punto, vamos a agarrar, si rompe ese bajo y el precio sube y me genera un bajo más bajo, es decir, tengo esto, esto y ahora tengo esto, fíjense lo que tengo. Tengo en la tendencia alcista que tengo altos, más altos y bajos, más altos. Y en la tendencia bajista que tengo altos, más bajos y bajos, más bajos. Entonces, cuando el precio hizo este movimiento y rompió el último bajo, yo ya en esta parte tengo la tendencia bajista confirmada. Yo recién ahí puedo esperar este retroceso, que puede ser al extremo, puede ser al decisional, lo que operan Smart Money. Puedo también tal vez ver algo así, trazar un canal y esperar que el precio me rompa el canal, para los que operan con chartismo. Entonces yo espero este movimiento recién y entraría a la baja en venta. Fíjense que yo no voy a entrar acá, no entro acá, no voy a tener la famosa entrada sniper tan linda para publicarla en Instagram, pero el precio no me va a sacar, voy a ir a favor del movimiento y es muy probable que la dirección sea la correcta. ¿Por qué? Porque en esta parte donde los que conocen el ciclo del precio sería una distribución, ¿sí? Cuando el precio se gira, ya pasó. Es decir, en la distribución es donde están todos los stop hand, la sacada de liquidez, el barrido de stop loss. Cuando pasó todo el barullo, todo el lío, todo el movimiento donde generalmente nos sacan el dinero a todos, cuando me confirmó la tendencia bajista, yo recién acá entro. No, perdón, acá. Acá, puedo entrar por acá, puedo entrar por acá, puedo entrar por acá. Y este movimiento, esta confirmación de un nuevo impulso, voy a borrar un poquito para que no se haga tanto lío, esa confirmación del nuevo impulso, generalmente me la dan sesión. Esto es así. Generalmente esta vela, porque acá va a haber una vela gigantesca, que puede ser una vela envolvente, que puede ser una vela, son todas velas chiquitas, tal vez acá a lo mejor tengo una vela con una mecha y después aparezca una vela envolvente. Bueno, esta vela acá se da en la sesión de Londres o en la sesión de Nueva York. Yo voy a buscar eso. Mi entrada, si acá no hay una vela grande en la sesión de Nueva York, o si yo veo que el precio sigue subiendo y estoy fuera de sesión, espero a Nueva York o a Londres, dependiendo por ahí el par, y espero mi vela de confirmación, que me confirma que el movimiento empezó a darse hacia la baja. Ese es un poquito el resumen de la entrada. ¿Sí? El momento de entrada lo vamos a ver después también en un gráfico. Pero esa es la estructura, es decir, la estructura me muestra a mí, después que el precio cambia, pasa ese momento de distribución, cuando confirma con un bajo más bajo, cuando confirma con este bajo rompiendo este nivel, a mí ahí recién tengo dos altos más bajos y dos bajos más bajos, y ahí se forma la tendencia bajista. La tendencia alcista o la tendencia bajista se forman con dos puntos, es decir, la alcista se forman con dos higher high y dos higher low. Tengo 1, 2, 3, 4. Cuando el precio rompe me está confirmando, ya tengo un bajo más bajo, otro bajo más bajo, es decir, la tendencia se me confirma recién en este punto, acá. ¿Sí?
Entonces yo esperaría el retroceso y entraría. Y la tendencia bajista es lo mismo, también con 2 lower high y 2 lower low. Entonces, para los que operan con Smart Money, cuando nosotros nos muestran algo así, tenemos un boss. Cuando hace esto, buscamos la entrada en el extremo o en el decisional. Pero ¿qué pasa? Muchas veces este boss que se genera acá es una sacada de liquidez. Entonces, el precio hace esto y sigue subiendo. Entonces, muchas veces nosotros con el primer boss queremos entrar en venta acá y nos saca. ¿Por qué? Porque es una sacada de liquidez, no es una zona tal vez importante donde el precio se vaya a girar y nosotros entramos antes. Entonces, fíjense, yo con mi forma de operar estoy entrando, supongamos, más o menos acá. Y con Smart Money, con el BOS y con el cambio de estructura, también acá nosotros también en un time frame menor tenemos que tener cambio de estructura, nos bajamos a M1 o a M3 y buscamos ese cambio, pero muchas veces en un time frame tan pequeño, por ahí la zona, porque en realidad el precio se gira por la zona, no porque hace algo extra, es por la zona, porque encuentra liquidez, por eso se gira el precio. Entonces nosotros estamos bajándonos un time frame pequeño para entrar en venta. Entonces, en vez de entrar acá, yo estoy entrando un poco más abajo. Pero esto ya se giró. Esto ya pasó todo ese rango, todos esos barridos, todo eso, y yo estoy entrando, bueno, supongamos que esto hace así, y allá acá, yo estaría entrando acá, en vez de entrar acá. No pierdo pips. ¿Por qué no pierdo pips? Porque yo puedo tal vez aumentar el lotaje. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el precio va hacia abajo, ya la confirmación a mí la tengo, no me va a sacar el precio. Es más, hay veces que yo, por ejemplo, el precio está subiendo y yo ya entré, y el precio estoy un poquito en negativo y después el precio cae. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto ya pasó. Entonces es una forma, eh, a ver, yo no pude ser, hay gente que puede ser precisa en la entrada con Smart Money o con la forma que necesiten entrar. Yo no puedo ser preciso, entonces encontré esta forma después de esto, y yo ya sé que después que pasa esto, el precio cae. Puedo entrar acá, puedo entrar acá, puedo entrar acá, puedo entrar acá. Si no quiero estar en drawdown, dejo que pase este retroceso y entro en el nuevo impulso. El nuevo impulso generalmente se da dentro de sesión. Entonces ese es el momento que busco para entrar. Entonces, esos cambios de estructura yo los voy a buscar en diario. Mejor dicho, los veo en diario. Acá, por ejemplo, acá hay un cambio de estructura, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Vamos a marcarlo y lo vamos a ver en un time frame menor para que puedan ver cómo cambia de estructura. Vamos a marcar acá, vamos a marcar acá, acá y acá. Entonces, si yo veo que lo marco ahí después y ya vemos los cambios de estructura, pero el proceso sería este. Si yo veo que hubo un día a la baja y otro día a la baja, 2 días a la baja, me bajo M15 y voy a buscar entrar a la baja. ¿Sí? Fíjense todo lo que ya pasó. Entonces yo voy a buscar entrar a la baja. ¿Cómo entro a la baja? Entro en sesión. Es decir, generalmente, este es Libra Yen, fíjense, y tengo horario de Argentina que es 1 hora más que Nueva York. Pero fíjense, yo acá voy a marcar con esto. Tengo un impulso, una pausa, impulso, retroceso y un nuevo impulso. Fíjense, este retroceso, ahí pongo el reloj, pongo el puntero, empieza a las 15, es decir, ya terminando Nueva York, sigue toda la tarde, acá empieza Tokio, ¿sí? Empieza Tokio, es decir, estoy fuera de sesión. Fíjense cuando empieza a caer, 3:15, 3:30, pre-London, London, cae el precio. 5:45, 6 de la mañana, 7 pre-Nueva York, o unas horas antes de Nueva York, hace el retroceso,
abre Nueva York y otro retroceso a la baja. Perdón, otro impulso a la baja. El precio hace una vela a las 11 de la mañana, que es una hora después que abre Nueva York, cae y acá ya empieza después la segunda parte de Nueva York y tenemos 5 de la tarde, ya terminando Nueva York, y hasta Tokio. A ver si podemos, vamos a ponerlo, fíjense, ahí tengo el retroceso. Vamos a ponerlo ahí. Acá tengo 19, 15, 20, siempre fuera de sesión. Entonces yo lo que buscaría es entrar. Fíjense, ahí lo paramos. Buscaría entrar acá en Nueva York, perdón, en Londres. El precio hace un pequeño impulso. Buscaría entrar en Nueva York tal vez. Y ahí tenemos el movimiento, fíjense, en Nueva York a la baja. ¿Sí? Entonces, pueden usar el método que quieran de entrada. Yo generalmente utilizo chartismo, es decir, yo acá tengo un impulso, tengo un rango, un impulso, un retesteo ese rango, acá puede ser una entrada, tengo otro impulso, tengo un retroceso, puedo acá, por ejemplo, cuando puedo hacer una entrada con un sell stop, tengo un impulso, ahí tengo un pequeño rango, rompe, es decir, este rompimiento me lo tiene que dar en sesión, es decir, la forma de entrada yo uso mucho, en algunas veces uso sell stop y en otras veces, que es un orden programada, en este caso sell stop porque bueno, el precio está cayendo, pero buy stop o sell stop. Uso también chartismo para entrar. Pero con esto lo que les quiero mostrar, la forma de entrada después pueden variarla si quieren, le pueden poner una media móvil, va a pasar por acá la media, o dos medias móviles, puede pasar por acá. Cuando el precio se esté acercando a la media entran, o esperan que rompa, que haya una vela envolvente y entran. En la forma de entrada es más, si ustedes ven que esto está cayendo y el precio sube, quieren entrar acá, quieren entrar acá, quieren entrar acá, el precio se va a girar. El precio está en una tendencia, ¿por qué? Porque salió, a ver que borro un poco, porque salió de esta parte. Ya salió de esa parte. Esa es la parte del rango, esa es la parte donde barra en stop, donde va para arriba, donde va para abajo. Cuando el precio se liberó, cuando el precio salió de ese rango, cuando el precio giró, esto cae. Así que en la caída, si ustedes quieren poner una orden acá, quieren poner una orden acá, quieren poner una orden acá, sí, tal vez a lo mejor van a estar en negativo, pero después el precio le va a dar la razón y va a seguir cayendo. Por eso por ahí tanto el momento de entrada, para mí no es, a ver, si bien es importante para no estar en drawdown, pero yo puedo poner una orden programada cuando rompe ese bajo, sí, me va a dar unos pips, se me va a ir en contra, voy a estar en drawdown, pero después tengo todo este recorrido. Si quieren, puedo poner una orden, un sell stop acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque tocó este bajo, subió y el precio cayó. Puedo poner un sell stop acá. Si quieren usar sell stop, por ejemplo, abajo de cada mínimo, el precio sube y cae. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? La estructura le está dando la razón. ¿Y cuándo salgo de una entrada? Yo entré acá, puse un sell stop acá, tomé la entrada, se me vino en contra, el precio va para acá, perfecto, ya tengo unos cuantos pips. ¿Cuándo salgo? Y cuando el precio se me gire de bajista a alcista. ¿Cómo gira el precio? El PDF que les pasé hoy en el grupo. ¿Cómo gira el precio? Con dos patrones, un doble piso, triple piso, como le quieran llamar, es un testeo de un nivel, el precio sube, vuelve a testear el mismo, hay veces que puede pasar con un mechazo y sube, ¿por qué? Porque ya encuentra liquidez,
encontró liquidez acá, subió, viene abajo de este mínimo, vuelve a encontrar liquidez, el precio sube. Estas dos, o este patrón, a mí me tiene que romper estructura, porque si no el patrón no es nada. Yo acá tengo, ahí lo vemos, ahí tengo un doble piso, acá tengo un doble piso, ¿sí? Y me puede decir, ¿me cambió de estructura? No, tiene que romperme acá. Vamos a hacerlo más derecho, tiene que romperme ese punto. ¿Por qué? Porque si volvemos a la estructura, cuando a mí me cambia la estructura, cuando me rompe el último alto más bajo. Mientras esto siga haciendo esto, no cambia la estructura. Ahora el precio hizo esto, me rompió este punto estructural, es una alerta que tengo que esperar que el precio retroceda, y si me hace esto, ya me cambia de estructura. Entonces yo tengo que salir de mi venta, tal vez pierda unos pips, sí voy a perder unos pips, pero si el precio, en vez de darse la vuelta acá, hace esto y sigue bajando, yo sigo dentro del trade, no salgo antes. ¿Por qué? Porque tal vez yo tiro un Fibonacci en diario y esta zona es el 50%. Entonces yo dije, bueno, salgo porque es el 50% y es un nivel importante de Fibonacci, salgo. Y resulta que el precio pasó el 50% y llegó al 90%, al 88%. Entonces yo, en vez de sacar 300 pips, saqué 60. Porque, bueno, no sería así sería 150. ¿Sí? Saqué la mitad de lo que podía haber sacado. Entonces, no maximizo el trade. Entonces, cuando a mí me va a decir el precio que tengo que salir, cuando se me gire, cuando tenga el patrón. Los dos patrones, la W, pero la W me tiene que romper el último punto estructural, en este caso es bajista, y alcista sería algo así. Me tiene que romper esto. Y ese es uno. Y el otro es el hombro, cabeza, hombro, pero visto también con rompimiento, no en sí el patrón. No operamos el patrón, no quiero operar el patrón. Yo quiero esperar el patrón que me rompa la estructura, que me cambie la estructura bajista, alcista, y cuando el precio está cayendo, buscaré alguna entrada en alguno de los puntos estructurales, esperaré el retroceso, y esta vela, cuando aparezca la vela ahí grande, me va a dar, me va a mostrar a mí la entrada al alza. Entonces, eso es la forma de entrada y lo que yo busco. Yo no busco operar el patrón, no busco, porque, claro, bueno, hombro, cabeza, hombro invertido y el hombro, cabeza, hombro, cualquiera de los dos patrones, a mí me alerta del cambio de estructura. Nada más. No quiero operar el patrón. ¿Por qué? Porque muchas veces el patrón, el doble piso, cuando está acá, entramos. No, yo no quiero operar el patrón. Yo espero el patrón porque el patrón a mí, cuando rompa la estructura, me va a decir que el precio ya está. Ya ahí termina mi trade y ahí debo salir. Fíjense, volvemos, bueno, en este caso ya todos sabemos cómo termina, pero el precio tiene varios días de caída, bueno, hasta el día de hoy. Vamos a ver estos giros para que ustedes vean también cómo el precio se gira. Bueno, entonces, la estructura es lo que nosotros vamos a ocupar para entrar en un trade en intradía. Seleccionamos el día, seleccionamos el impulso y vamos a ir viendo en intradía si nosotros entramos un determinado día, cuando en los días anteriores, si ya viene de varios días, si el movimiento ya viene algo extendido. No hay una... por ejemplo, en este caso tuvo un movimiento a la baja de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. No, fíjense que acá también hubo un movimiento también bastante largo de 1, 2, 3, 4, 5 días. No hay una cantidad de días que nosotros podamos decir, bueno,
como van 3 días, va a haber 2 días más, no. Eso va a ir de acuerdo a los niveles, de acuerdo a las zonas en diario, que también podemos trazar zonas, podemos buscar order block en diarios, pero son zonas. Siempre a mí lo que me muestra el cambio es la estructura. Entonces, en estas zonas que marqué con rojo, vamos a marcarla, sí, vamos a marcarla así, y vamos a ver, nos bajamos a M15 y vamos a ver cómo se gira el precio para que ustedes vean también cómo se ve el precio en esa zona. Fíjense, acá que tengo un doble techo, pero a mí no me interesa entrar, les repito, en esta zona, a mí me interesa entrar después que pasa todo este rango. ¿Por qué? Porque una acumulación o una distribución es un rango donde el precio tiene que tomar liquidez, es decir, tiene que barrer stops, tiene que tener una determinada duración, es decir, el precio a mí, supongamos que yo estoy acá abajo, el precio ya salió, el precio acá no se me va a dar la vuelta. ¿Por qué no se me va a dar la vuelta? No va a ser esto. ¿Por qué no va a ser eso? Porque necesito un tiempo para cambiar de dirección. No llega acá, el precio viene cayendo, no llega acá y el precio hace esto. No, necesito un tiempo. Por ejemplo, en M15 los vemos, fíjense, en esta zona llegó el 2 de agosto y salió el 4 de agosto al alza. Es decir, lleva 1 o 2 días. No llega a un determinado nivel y se da la vuelta. Entonces, eso también lo tengo que tener en cuenta. El precio no se gira, el precio acá está, vamos a verlo acá. El precio está subiendo, el precio no se va a girar. Acá está subiendo el precio no se va a girar hoy, ¿sí? Acá, bueno, tenemos una tendencia bajista, pero el precio no se va a girar. ¿Qué puede hacer el precio? Acá, por ejemplo, puede haber sacado una liquidez, puede acumular un poquito más y puede a lo mejor ir a barrer estos altos y recién ahí caer. Pero el precio ahí, ¿qué va a hacer? Va a acumular, va a hacerte creer que el precio, como esto acá, que sigue, te va a barrer los mínimos, te va a sacar stop, va a pasar 2 días y a lo mejor después cae. ¿Sí? El precio no cambia así, de dirección, o así. El precio le lleva varios días dar la vuelta. Y otra cosa curiosa también, si yo se los digo puede parecer obvio, no puede parecer tonto, pero que muchas veces no lo tenemos en cuenta, que cuando el precio se gira, o cuando un par se gira, se giran todos. Cuando el mercado se da la vuelta en todos. ¿Por qué? Porque tenemos libras contra yen, tenemos euros contra dólar, dólar contra yen. Entonces, si uno está al alza y llegó a un determinado nivel y empezó a acumular, en el momento que esto empiece a la baja, otro par que hizo lo mismo y está acumulando, se va a ir al alza. Entonces, ¿qué pasó el viernes pasado? El viernes pasado, nos pasamos un ratito a diario, después de varios días que tenían movimientos largos, por ejemplo en este par, este movimiento de varios días, ¿qué hizo? Se giró. ¿Cuándo se giró el precio? Vamos a ver el día. Se giró el viernes 20, o entre el 20 y el 23. Entre el viernes y el domingo. Vamos a ver, creo que tenía euro dólar, perdón, euro australiano. Entre el 20 y el 23. ¿Cuándo se giró? 20 y 23. Vamos a ver libra dólar. ¿Cuándo se giró? 20 y 23. CAD yen. ¿Cuándo se giró? 20 y 23. Entonces, cuando se gira un par, se giran todos. ¿Cuándo se va a girar CAD yen a la baja? ¿Cuándo va a ser CAD yen a la baja? Se va a girar cuando se gire libra yen, cuando neozelandés dólar se gire también, cuando aussie dólar se gire también, cuando libra dólar se gire también. Entonces, es también entender un poco eso. Cuando el mercado se mueve,
se mueve todo. Entonces, usando eso y usando la cantidad de días, por ejemplo, yo acá en este par tengo tengo varios días, pero arranquemos de acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5 días a la baja, tengo 2 días al alza. Y tal vez, sí, puede llegar a darse la vuelta donde está. ¿Por qué? ¿Por qué puede darse la vuelta? Porque tal vez tenga un order block, 50%, no llegó. Pero ¿qué pasa? Se puede llegar a girar acá cuando se giren los otros pares, es decir, no se va a girar antes. Ahora, si el precio hace eso, hace un doji y me hace otro doji acá, me hace otro doji acá y no va hacia arriba, hacia abajo, y supongamos que hoy es martes, y me hace el miércoles, bueno, ya empezó el miércoles, si me hace el miércoles, me hace el jueves, y se me gira el viernes en los otros pares, y acá me hizo un rango, y bueno, se me va a girar, no va a llegar acá arriba. ¿Sí? Pero no se va a girar antes que se giren los otros pares. Este par no va a empezar a caer si los otros pares le falta para llegar a determinados niveles o se gira. Se giran todos juntos. Se mueven todos juntos, ¿por qué? Porque el mercado se mueve en un determinado momento. Entonces todos los pares se van a mover en un determinado momento. ¿Cuándo generalmente se mueven los pares? Los pares generalmente se mueven, o los mayores movimientos, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque son los jueves y viernes los días que más noticias importantes hay. Los que mueven el precio o los que tienen dinero, que inyectan al mercado, inyectan en esos momentos donde están las noticias para usarlas de excusa para mover el precio. Entonces, si hoy es martes, ya siendo miércoles, empezó el miércoles, en el mercado, tal vez sea, si el precio se va a hacer un rango acá, perdón, si el precio va a hacer un rango acá, tal vez se quede acá, se quede haciendo una acumulación para después ir hacia la baja. ¿Cuándo se va a mover? Se va a mover recién el jueves. ¿Sí? ¿Se puede mover antes? Se puede mover antes, sí, pero normalmente se mueve el jueves. La semana pasada, fíjense lo que pasó. La semana pasada estuvo hasta el viernes, ¿sí? El jueves con un movimiento fuerte, miércoles, martes, es decir, el jueves se movió fuerte, el viernes se detuvo, tenía una zona ahí, y todos pensamos que eso iba a romper. Y no. ¿Qué pasó? El domingo, creo que fue el domingo, 23, sí, el domingo, bueno, o lunes, dependiendo cómo miran el mercado, empezó el movimiento contrario. No puede moverse un precio más de 4 o 5 días en una determinada dirección. Si se mueve en una determinada dirección, 1, 2, acá hay un pequeño retroceso, 3, 4, 5, 6, el movimiento contrario también va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento fuerte anterior. Ahora, si yo tengo un movimiento de, supongamos acá, 1, 2, 3 días, y tengo un movimiento contrario, tal vez después puede venir un rango, puede venir un movimiento. Pero si tengo un movimiento fuerte, voy a tener un movimiento fuerte contrario. Entonces, es un poquito el análisis en diario de lo que yo busco y cómo lo veo en diario. Después, en base a eso, yo voy a entrar en intradía y voy a entrar en un determinado trade eh, buscando la dirección de ese día. Yo, por ejemplo, podría haber entrado este día, el 23, vamos a marcarlo, y vemos en intradía. Bueno, vamos a marcarlo con una línea vertical. Ahí, entre eso, y nos bajamos intradía. Lo pueden ver en 15 minutos, lo pueden ver en un poco menos. Yo uso 15, M30 y H1, generalmente M15 y M30 son los que más uso. Pero acá se gira el precio. ¿El precio cómo se gira? Ya les dije, doble piso, pueden ver un hombro, cabeza, hombro, como lo quieran llamar, ¿qué es lo que a mí me va a mostrar que el precio se gira? A mí lo que me muestra que el precio se gira es el rompimiento de estructura. El precio viene haciendo esos altos más bajos hasta que el precio deja de ser alto más bajo y empieza a ser bajos más altos. Entonces, hace un impulso,
¿sí? Hace un retroceso, hace otro impulso. Fíjense que el impulso nuevo, el primer impulso lo hizo a la madrugada. Bueno, perdón, Tokio creo que es, Tokio, ¿sí? Hace un retroceso en el pre-London y el movimiento después que tuvimos al alza lo hace en Londres y sigue en Nueva York, ¿sí? Hizo todo el día al alza. Entonces nosotros vamos a tener en las sesiones los movimientos, pero yo acá tengo bajista y a mí ya me rompió estructura. Fíjense ahí, un rompimiento, un retesteo. A mí, si yo entro acá, entro acá, entro acá, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el precio ya está al alza. ¿Sí? Obviamente tengo que por ahí buscar alguna buena zona para poder poner mi stop, todo lo que ustedes quieran. La entrada la seleccionan ustedes, pero yo ya tengo la dirección. La dirección, después que me cambió la estructura bajista y se pasó alcista, es alcista. Entonces yo voy a seguir, yo puedo entrar en cualquier lugar que voy a estar entrando bien, voy a estar entrando seguro y mi trade seguramente no me va a tocar stop. Es más, yo por ejemplo entro sin stop. Entro sin stop y cuando veo que no puedo seguir al precio por X motivo, pongo el stop y listo. Pero yo entro sin stop. Hay veces que estoy un poquito en drawdown, hay veces que entro directamente y se me va profit, y empieza a estar en profit y cuando va a 20, 30 pips lo puedo poner en break-even, pero generalmente entro sin stop. No es recomendable siempre, más cuando empezamos, ponerle stop, pero después a lo que le quiero decir con esto, o lo que les quiero mostrar es que la dirección está bien, es decir, yo tengo una dirección determinada y el precio va hacia ahí. Puedo estar en drawdown, se me puede venir un poquito en contra, pero yo ya sé que la dirección es correcta, confío en esa dirección, porque me cambió la estructura y voy hacia ahí. Entonces, este par lo vimos hoy un poquito, lo vimos en el grupo. Entonces, lo que tengo marcado acá es justamente lo que pasé, porque decían, algunas personas estaban vendiendo acá, ¿sí? En esta zona estaban vendiendo, de acá se puede venir hacia abajo, sí, se puede venir, y está perfecto. Yo estoy, creo que entré acá en esta parte, estoy con la entrada en break-even. ¿Se puede venir ahí? Sí, se puede venir ahí. Ahora, ven esta zona, un imbalance más arriba, el precio debería llegar a ese imbalance, lo podría hacer, pero si no tiene ganas o no necesita liquidez para caer, el precio no va a llegar hasta ahí y puede caer de donde está. Está haciendo una acumulación para caer o una acumulación para llegar a esta zona. Dos opciones. No le veo otra, pero como esto está alcista, yo sigo pensando alcista. Ahora, si a mí el precio en este rango donde está me cambia, es decir, me hace esto, ¿sí? Yo ya voy a tener ahí un rompimiento de estructura y ahí sí ya pienso en bajista, dejaré que el precio suba porque tiene que hacer un retroceso. Cuando el precio suba, saldré de mi compra y entraré en una venta, o a lo mejor si ya veo que el precio me muestra velas más grandes hacia la baja que hacia la alza, o un movimiento más fuerte hacia la baja que hacia la alza, que cambie esa velocidad, yo puedo llegar a salir de la compra para no perder tantos pips, pero en venta yo no voy a entrar hasta que no me confirme la estructura. Y fíjense, si yo entro en venta voy a entrar en este nivel, no acá arriba. Me pueden decir, sí, pero vos vas a tener un riesgo-beneficio mucho menor el mío. Sí, tal vez puede ser, pero yo como sé que el precio ya me cambió la estructura, yo puedo entrar a lo mejor hasta mejor apalancado o más apalancado, ¿sí? Con un poquito más de lotaje o un poquito más de riesgo, en vez de arriesgar el 1, a lo mejor arriesgar el 3 de mi cuenta, ¿sí? Y lo voy a suplir un poquito a ese riesgo-beneficio con un mejor profit. ¿Por qué? Porque yo ya estoy entrando en la tendencia, ¿sí? Los que entraron acá o los que están por entrar acá no saben si el precio va a ir hacia arriba o ir hacia abajo. Es una acumulación, es un rango, sí, perfecto, pero nada le está diciendo que el precio se va a dar la vuelta ahí. Nada le está diciendo, no tienen confirmación de nada. Se pueden bajar de time frame, pueden ver
si en un time frame le reacciona en un order block, si hay un imbalance, está perfecto. Lo he hecho y lo entiendo y por ahí lo comparto, está perfecto, pero ahí nada les dice que el precio se va a dar la vuelta. Es más, el precio todavía, o mejor dicho, está en una tendencia alcista. Hay muchas veces que alguien me pregunta por ahí, ¿cómo lo ves? Y yo lo veo alcista. Y me dice, pero se está por dar la vuelta, está alcista. Entonces, operen lo que vean. Ahí el precio está alcista, en esta parte está alcista. En esta parte, que es en intradía, en 15 minutos, ¿sí? Está alcista ahí. Acá se dio la vuelta y está alcista. ¿Cuándo se va a dar la vuelta? Se puede dar la vuelta acá, se puede dar la vuelta acá, o se puede dar la vuelta acá. No lo sé. Cuando cambie la estructura, por eso está marcado esto, cuando cambie la estructura, recién ahí yo voy a salir del trade. Esto tiene que ser así. Ahí yo ya que voy a tener, vamos a marcarlo con otra cosa, tengo un alto más bajo, dos altos más bajos, y acá tengo dos bajos más bajos. Entonces, cuando el precio me rompa este bajo, el precio empieza a pasar, ahí me confirmó ya la tendencia bajista. Yo voy a esperar esta subida, que esta subida puede ser así. Voy a trazar mis líneas y voy a esperar la entrada. Puede ser un patrón chartista así, perdón por el dibujo, o puede ser que sea una pausa. Cualquiera de las dos. Puede ser un retroceso o una pausa. Puede ser un triángulo, puede ser una bandera, como lo quieran llamar, pero es un impulso y un retroceso. Y este nuevo impulso se tiene que dar en una sesión, ya sea Londres o Nueva York. Y recién ahí yo voy a entrar en venta. De la compra, tal vez, si salgo acá arriba, tengo, no sé, supongamos, vamos a medirlo. Vamos a usar, supongamos que entré por acá. Ahí tengo 166 pips. Si salgo acá, tengo 120, 130, tengo 30 pips menos. Si salgo, el precio cae, perdón, si el precio cae y vuelve a subir y yo salgo, tengo 120, es decir, de 160 a 120 sí hay 40 pips, pero 150, 160 o 140 es lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Yo no voy a salir en esta zona, donde está ahora el precio, con 75 pips, cuando puedo llegar a tener 170. ¿Sí? A lo mejor el precio se me da vuelta y me saca en break-even, perfecto. Pero lo que a mí me indica o lo que yo puedo llegar a ver es que el precio, ahí donde está, no me dice nada. Ahora, si el día de mañana o pasado esto queda así y hace esto y me hace esto, yo en esta zona entro en venta. ¿Por qué? Porque ya me generó dos bajos más bajos. Acá lo único que tengo es esto. Es un movimiento que me barre el mínimo anterior, este es el último movimiento, viene un movimiento fuerte, me barre el mínimo anterior, sube, encuentra con un doble techo. Creo que alguien dijo un doble techo. Ahora el precio hace esto, está acá. Si el precio me hace esto, ya me rompe, tengo dos bajos más bajo, 1 y 2, espero el retroceso y mi entrada en venta estará por acá. Pero mientras el precio no me rompa este bajo, yo no entro en venta y no salgo de la compra. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito cuándo entrar y cuándo no? La estructura es lo único que me va a decir a mí cuándo entrar y cuándo salir. Vemos euro australiano, que creo que alguien me lo pidió, que habíamos entrado, fíjense, vemos en diario un poquito. Yo uso Fibonacci a veces para medir un poquito los impulsos, ahí fíjense que tengo las zonas marcadas, pero la zona es eso, es una zona. Puede ser ese el primer círculo amarillo, puede ser el segundo. El precio hasta me puede hacer un retroceso del 100%. Entonces, ¿yo por qué? Yo entré, debo haber entrado por acá, un poquito más abajo. Yo ahí tengo, a donde está el precio ahora, tengo 177 pips. Podría llegar a 230, puede llegar a 300 y puedo hacer 400 y algo. ¿Por qué voy a salir acá? ¿Por el solo hecho del 50%? ¿Porque tengo esto? ¿Porque tengo esa zona? Esa zona a mí no me dice nada. Si el precio encuentra liquidez acá, va a salir.
y cómo se va a ir arriba? Con un cambio de estructura. Si el precio viene acá, esto es más o menos un 61.8, y sale hacia arriba, ¿cómo va a cambiar acá? Con estructura. Si viene al 75 y encuentra liquidez y sale hacia arriba, ¿cómo va a salir? Con cambio de estructura. Llega al 85, lo mismo. ¿Cómo va a salir hacia arriba? Con cambio de estructura. El cambio de estructura me va a decir hasta dónde va a llegar el precio. ¿Qué tengo hoy? Más allá de las zonas estas marcadas, me voy a 15 minutos. Yo creo que entré, sé que por acá. ¿Qué tengo ahora? Tengo esa línea roja, que es mi último alto más bajo, y el precio no lo rompe. Ahora, fíjense lo que está haciendo. Está haciendo un doble piso. ¿Qué tiene que pasar? Me tiene que hacer esto, esto y esto. Entonces, yo ahí esperaría un retroceso y tal vez en vez de salir acá, saldré acá. ¿Perder unos pips? Sí. Pero ¿qué pasa si el precio hace esto y hace esto? Y sigue hacia abajo. Voy a estar adentro. No, nada, no, porque como no cambia la estructura, yo sigo adentro. Entonces, eso es un poquito la forma de entrar y la forma de salir. Y fíjense lo que hace el precio. El precio impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, pausa, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede. El retroceso me sigue respetando el último punto estructural, para abajo. Ahora está haciendo un doble piso. Ahí está haciendo un doble piso. Está subiendo. Esto es euro australiano, puede ser ahora, o puede ser en Londres, o puede ser en Nueva York. Entonces, yo necesito esto, esto y esto. Y ahí fíjense, si yo tengo eso, ¿qué tengo? Bajista, alcista. Entonces saldré de mi compra, de mi venta, perdón, y entraré en compra. Ahora, hasta que esto no pase, yo no salgo. Y eso es una forma también de maximizar un trade. ¿Y cuándo va a pasar este giro? Cuando me giren los otros pares. Cuando me giren GBP-UD, que está similar. Fíjense, por ahí cambia un poco la estructura, cambia un poquito distinta la estructura. Acá yo tengo esa línea ahí marcada. Está ahí pero no me va el precio no me va a hacer esto. No me va a hacer esto el precio y va a salir. Esto acá tiene que llevar un tiempo, esto tiene que llevar 1 o 2 días. Entonces, no se gira el precio porque sí. Y si acá aparece una vela gigantesca, seguramente va a haber otra gigantesca hacia el otro lado. Porque es una sacada de liquidez que puede ir a buscar algún nivel anterior, ¿sí? Como pasó creo que Eurodólar con la noticia, que fue a buscar liquidez arriba. Entonces, el precio no se va a girar de un día para otro. No se va a girar en una sesión. No va a venir haciendo esto, va a empezar a hacer esto y va a empezar a hacer esto. El precio no gira así. El precio le lleva un determinado tiempo girar. Le lleva 1 o 2 días girar, se va a detener y no estamos mirando volumen, no estamos mirando nada, no estamos mirando nada, es solamente acción del precio y entender que el precio no se gira. Fíjense lo que le llevó al precio a girar. Llegó a un determinado nivel, el 19, cayó, estuvo 19, 20, tuvo bueno, 23 y recién cayó 23 en Nueva York. Es decir, le tuvo todo el 19, todo el 20 y el 23 cayó. Le llevó 2 días y medio caer. Vemos a ver otro cambio. Acá, fíjense, tengo esto por ahí, si lo vemos en diario. Eso para los que me pedían que veamos este par. ¿Hasta dónde? Lo decían, pero ¿hasta dónde puede llegar a caer? Y va a caer hasta que la estructura gire. Y acá parece que gira, sí, parece que gira. Pero nos bajamos a 15 y vemos qué es lo que pasa. ¿Ya llegó al 61.8? Sí, llegó al 61.8. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo subir un poquito más, respetar la estructura, no cambiar todavía porque abajo puede haber liquidez, venir un poquito más abajo y ahí sí darse la vuelta. Yo acá, ¿qué tengo en diario? Tengo tendencia alcista. Entonces, si el precio es muy probable que se me gire acá, o es muy probable que se me gire acá, o es muy probable que se me gire acá, me va a respetar, porque estoy en tendencia alcista, me va a respetar ese mínimo.
¿sí? Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4 días. Cuando iba en este cuarto día, yo ya estaba esperando el momento que se gire, ¿sí? Entonces tomé la venta. Ahora que estoy esperando que se gire hacia el alza. ¿Esto puede romper estos bajos? ¿Pueden venir acá abajo? Sí, perfectamente puede venir. Es más, puede venir a buscar liquidez de acá y después seguir subiendo. Por eso también yo no salgo aún del trade. Porque a mí nada me indica, o no lo sé, o que el precio no venga, fíjense acá, para los que tienen Smart Money, EQLOS, ¿sí? Muchos mínimos juntos, muy tentadores, muchos stops, mucha liquidez acá abajo. ¿Qué me dice a mí o qué me garantiza a mí que esto no puede venir acá abajo a buscar esta liquidez y de acá seguir al alza? ¿Por qué? Porque está alcista. Si viene con una mecha, miren ahí, miren acá, esa mecha, vino a buscar liquidez y el precio siguió subiendo. Esta mecha vino a buscar liquidez y el precio siguió subiendo. Que a mí me asegura que el precio no venga acá, busque liquidez y salga. Si viene a buscar ahí, yo voy a tener, ahora tengo unos 120 pips, voy a tener, supongamos que unos 300, el doble. Entonces no salgo del trade. La estructura a mí es lo único que me va a decir a mí que salga o que no salga. ¿Se entiende? Creo que ahí estamos un poco con la, con la explicación. Lo traté de hacer lo más rápido posible. Hacemos, si quieren, unos 10-15 minutos de preguntas. Si tienen alguna duda, abren el micro. Y bueno, o si quieren ver a lo mejor algún par, o si quieren ver cómo, no sé, la duda que tengan, si quieren ver cómo ver en diario, cómo seleccionar un par, si quieren algún par que lo veamos, abren el micro y me preguntan. Hacemos unos 10 minutitos de... Sí, porque en 10 minutos se termina el Zoom. Así que rápido ahí el que tenga alguna pregunta, que abre el micro o por chat, a ver si por chat tengo. Ahí tengo varios en chat. Bueno, a ver, los imbalances, no, imbalances en diario, todo en diario. Creo que acá, Libra dólar, ahí tengo creo uno, ahí tengo. Todo diario. Diario es lo único que... A ver, no me complico, quiero sacarle cosas a esto, no quiero agregarle cosas, quiero sacarle cosas. Uso sí, como les dije hoy, por ejemplo acá, cualquiera que estudia Smart Money, acá hay un order block. Entonces el precio ahí se puede girar. Ahora, ¿cómo sé que este order block es el que el responsable que me va a girar? Por la estructura. Si la estructura se da la vuelta, ese order block fue el responsable. Si la estructura no se da la vuelta, y va a seguir hacia arriba y va a buscar a lo mejor un nivel superior, como por ejemplo el imbalance. Entonces yo ahí lo tengo marcado porque lo tengo marcado hoy porque fue un ejemplo, pero yo tampoco sé que ese imbalance se vaya a rellenar el 100%, el 50%, que no vaya al order block al extremo, yo no lo sé eso. Entonces, donde a mí se me gire la estructura en intradía, me cambie la estructura, yo ahí salgo en una y entro en otra. ¿Sí? A ver, eso es esperar inteligente. USDCAT. USDCAT, bueno, lo mismo que todos los pares, que bueno, ese fue el único que no tomé. Miren, ahí lo tengo marcado. Lo marco así. También lo vemos ahí si quieren, fíjense, 1, 2, 3, 4 días. Y el quinto, que esta vela fue completa alcista, y después se terminó cerrando por debajo. Miren, ahí vemos cómo se giró. Acá, por ejemplo, tengo marcado ahí, ¿ven? Estructura, alto, bajo, alto, bajo. Bueno, acá pueden tomar ese alto o pueden tomar directamente este, acá, acá, ahí, pueden tomar ahí y pueden tomar acá y ahí tienen. Es decir, tienen alto más alto y bajo más bajo, hasta que el precio me rompe.
ese nivel, que es el último, bajo más alto, me rompe y acá no me da un retroceso, cae directamente, me rompe otro bajo. Acá podrían haber entrado, pero fíjense, donde entren después, pueden entrar acá, pueden hacer, por ejemplo, pueden entrar acá, acá hay un pequeño retroceso, pueden entrar acá, pueden entrar... Donde ustedes entren, en todo este trayecto, el precio cae. ¿Por qué? Porque ya pasó ese momento donde el precio se gira, entonces cambia la dirección. Acá, por eso les digo, por ahí, la estructura les va a ir marcando a ustedes qué es lo que tienen que ir haciendo. Por eso estructura, el que no lo sabe o el que no tiene práctica, denle la importancia que tiene, porque no hay indicador, no hay nada que les marque estructura, es lo mejor. Por lo menos, bueno, para mí, una vez que lo entienden, yo sé que hay veces que es complicado entenderlo, pero una vez que lo entienden, no hay otra cosa que les marque a ustedes porque ustedes están siguiendo el precio. No van a tener, ya les digo, con esta forma no van a tener la entrada acá, ahí en esa velita, ahí en la punta, y no van a poder subir la foto a Instagram y digan entrada sniper. No van a tener esa entrada, pero van a entrar acá, ya van a saber que el precio cae, y fíjense que si entran ahí, ustedes tienen unos decentes en un día, ¿no? Esto es un día. Unos decentes 150 pips en un día. Es decir, de esos 150 pips, pueden tomar 50 y salen. Pueden tomar 60 y salen. Es decir, una vez que ustedes ven el cambio, que ya vieron el cambio, esto es un patrón, un giro de 3 velas, ¿sí? Esto es un giro de 3 velas. ¿No quieren entrar en esta vela grande? Entren en este día. Es decir, hubiesen entrado ayer, bueno, sí, martes, esto es 24, hubiesen entrado en esta vela y esta vela les dio 56 pips. Es decir, no toman este movimiento, pero tomaron este. ¿Sí? Acá ven bajista, esto está bajista, entonces pueden tomar, entran un día, que eso yo también lo que les comentaba de entrar un día, pueden entrar un día, ustedes ven esta vela bajista grande y ustedes dicen, uy, pero no sé hasta dónde va a ir, no sé si yo entro y se me da la vuelta. Bueno, esto es bajista. Y la estructura está bajista. ¿Cuándo se va a girar? ¿Cuándo se va a girar? Cuando cambie la estructura. Nos bajamos en M15, la entrada es yo la busco en M15 o M30. Fíjense ahí. Tengo así, 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 así. Este es retroceso y este es mi último punto estructural. El precio tiene que hacerme esto, romper, romper, romper. No una vela, no una mecha, no, romper. Esto tiene que ir hacia arriba, tiene que ir así, tiene que retroceder. Necesito que me rompa de vuelta este alto. ¿Por qué? Porque si el precio hace esto, es una sacada de liquidez, porque acá hay stops y el precio va a seguir hacia abajo. Entonces yo lo que necesito es 2 bajos más altos y 2 altos más altos. Ahí yo tengo el cambio de estructura. Espero el retroceso y entro. Espero un retroceso acá y puedo entrar acá, 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 donde quieran entrar. Pueden entrar acá, no le ponen stop y el precio se les va a ir a favor, porque el precio ya giró. ¿Sí? ¿Cómo lo evaluaría? Así. Freddy ahí que me preguntó de USDCAD, así. USDCAD va a dar la vuelta y cuando esto gire, va a girar Libra Yen, va a girar Libra Dólar, va a girar Euro AUD, giran todos iguales, giran todos en el mismo momento. Cambia de estructura o cambia de estructura, todos los pares al mismo momento. Y eso lo pueden ir viendo, lo pueden agarrar en diario. Si no me crean, agarren un diario, un par, y fíjense, estos son los giros. Cuando aprecias esto, viene con un movimiento, con un par de días, gira. Acá gira, acá gira, acá giró, acá gira. Obviamente esto, a lo mejor en algún par tiene 5 o 6 días, en otro tendrá 3. Pero cuando gira, giró el mismo día. Cuando gira acá, giró el mismo día. Estos movimientos así grandes, cuando gira acá, gira en otros pares también.
¿Cómo identifica la liquidez? La liquidez está en los altos y en los bajos. Es decir, acá, hasta que esto no subió, yo tenía liquidez. Acá tengo liquidez. Acá hay liquidez, acá hay liquidez. Acá hay liquidez, acá hay liquidez, acá hay liquidez. Es decir, en todos los altos y los bajos hay liquidez. Por eso el precio barre los altos y los bajos, buscando liquidez. El precio barre, por ejemplo, bueno, acá casi igual, pero el precio va a barrer, supongamos que ahí tengo, bueno, ahí tengo un bajo, este bajo no lo barrió, ¿por qué? Porque tenía la suficiente liquidez para seguir subiendo. Ahora, si el precio retrocede y sube y no tiene fuerza, va a venir a limpiar estos bajos. Va a hacer esto y a lo mejor encuentra la liquidez y sube. Como a lo mejor sube, no tiene fuerza y viene abajo a barrer estos bajos para buscar la liquidez. Entonces fíjense lo que se forma ahí, una tendencia a la baja. Donde encuentre liquidez, el precio rompe la estructura. Y ahí volvemos a tener una tendencia al alza. ¿Sí? Donde encuentre liquidez, abajo del mínimo que encuentre liquidez, es el que va a romper la estructura. Si barrió un mínimo y no rompe estructura, va a seguir cayendo, a buscar el mínimo siguiente. Si acá no encuentra liquidez para romper la estructura, va a venir por este mínimo. Si en este mínimo no encuentra la liquidez necesaria para romper la estructura al alza y seguir subiendo, va a venir acá abajo, luego va a venir acá, y de último va a venir acá. Pero donde al mínimo, siempre barre los mínimos, tanto en diario, como en H4, como en H1, en todos los time frames siempre va a barrer el mínimo y ahí va a encontrar la liquidez. Por eso el precio puede llegar ahí y darse la vuelta, o puede venir a barrer el mínimo y darse la vuelta. Entonces nunca lo sabemos eso porque solamente el precio lo sabe, ¿sí? Donde encuentra liquidez. Bueno, y